Hola, hola hermanos, ¿cómo están? Estamos aquí en Yeshivat Shubo en español y bueno, hoy tenemos las perlas de la Torá. Si ustedes nos han estado viendo dentro del canal, ustedes saben que el Rabino Shapira ha estado en la República Dominicana y pues ha sido un evento impresionante donde estuvo en Nagua, Ciudad de Dios, en la República Dominicana, en esta ciudad, y un evento muy importante. Y bueno, quiero comentarles esto porque fue un evento, vamos a subir el video durante unos minutos más y ustedes lo van a poder ver en nuestro canal de YouTube, el mensaje profético que acaba de dar el Rabino Shapira en la República Dominicana y lo vamos a tener ahí, lo vamos a compartir para que usted lo vuelva a ver. Y bueno, pues ha sido una semana profética donde Rabino Shapira explica cómo la palabra Nagua se cambia a la palabra Oneg, que significa delicia. Entonces, quiero que ustedes estén muy atentos de esto a la República Dominicana, que vean el mensaje porque es un mensaje especial no solamente para la República Dominicana, sino un mensaje profético para todos, para toda Latinoamérica, ¿ok? Entonces, tenemos aquí a un invitado muy especial, ya lo vamos a traer aquí. Le pido que comparta esta presentación con todas las personas que conozcan si a ustedes les gusta nuestro proyecto. Por cierto, también díganme cómo se escucha el audio, si ustedes están ahí, díganme cómo se escucha el audio, si estamos bien. Y bueno, voy a traer aquí a este invitado especial, Santiago Jaimes, ahí lo voy a traer en la pantalla. Vamos a ver. Ahí lo tenemos. ¿Cómo estás, Santiago? Hola, buenas noches a todos. Hola, Carlos, a toda la audiencia, ¿cómo están? Muy bien, nos da mucho gusto tenerte aquí y bueno, en las perlas de la Torá y tú eres uno de los maestros que nos va a estar hablando de estas maravillosas perlas de la Torá y bueno, parece ser que traes una presentación muy interesante. ¿Cómo está Colombia? ¿Cómo estás tú? ¿Qué nos puedes contar? Todo bien. Aquí en Colombia, pues bueno, ahí hay unos temas políticos ahí de un paro y cosas, pero bien, gracias a Dios. Yo también estoy bien, gracias a Dios, y dispuestos aquí a poder compartir y hablar de Torah. Muy bien, muy bien. Ahora tenemos la Parashá Mishpatim, que es una parashá bastante interesante. De hecho, los rabinos nos hablan sobre que este es el primer código de ley que se les da, porque empieza con unas leyes bastante interesantes y hay muchísimos comentarios en cuanto a esto. Me imagino que tú nos vas a hablar de cómo se dio el orden de la Torá, me explico, ¿verdad? Sí, hay un maglojet, una discusión grande con los rabinos frente a cómo fue el orden, porque digamos que esta parasha se encuentra interrumpida con el relato de los 10 mandamientos de la parasha anterior, Yitro, y luego comienza Mishpatim, y luego se termina con unas cosas del pacto, y se cierra el pacto con sangre, y todo, al final ya esta porción. Entonces ha habido una discusión rabínica frente a la cronología de cómo pasaron los sucesos. Eso sería el tema principal y si nos queda algo de tiempo podríamos analizar un par de mandamientos con una enseñanza que encontré que es interesante. Muy bien, sí, es muy interesante. Esto es donde la cronología de la Torá realmente es donde esta teoría de que todo es cronológico, vemos que en Génesis parece que todo es cronológico, de repente llegas aquí a Éxodo y es como que no es tan cronológico como lo habíamos pensado, ¿verdad? Es un poquito de esto. Por ahí vamos, sí, por ahí es la cosa. Va a ser interesante porque son dos posturas muy controversiales, incluso hasta el día de hoy la mitad de los rabinos van con una, la mitad de los rabinos van con otra. Vamos a ver cómo sucede también. Voy a explicar las dos, pero cada quien pues puede también decidir. De eso se trata estudiar Torah, ¿no? La Torah no tiene solo una cara, sino tiene bastantes caras, cómo se puede mirar. Correctamente. Y sí, sí tiene muchas caras la Torah. La Torah nos da muchas perspectivas también. Y eso es lo interesante de estudiar Torah. Y lo más importante es estudiar con otros Torah. Por eso estamos haciendo este estudio contigo para platicar un poco. Bueno, voy a poner tu presentación que tenemos aquí. Déjame ver si la podemos enseñar.
Tengo, creo que, espérame tantito, déjala comparto otra vez para que se vea. Ahí ya la tenemos. Vamos a subirla. Ahí está. ¿Tú la puedes ver ahí, Santiago? Sí, ahí la alcanzo a ver. Perfecto. Entonces yo me voy por un ratito y tú nada más ahí me vas diciendo las diapositivas y tú danos la presentación y les pido que compartan la presentación y bueno, yo te dejo aquí, Santiago. Bueno, muchas gracias. Adelante. Bueno, primero que todo vamos a hacer una oración para que el Señor acompañe este estudio. Padre amado, Padre bendito, Abacadosh, te damos gracias porque nos permites poder estudiar tu Torá, Padre amado, porque nos permites estar aquí reunidos para escuchar tus palabras. Permítenos que se abra nuestro corazón, nuestro entendimiento a tu Torá, Padre, y que llegue el mensaje justo. Em, amén. Bueno, como les venía diciendo, vamos a estudiar la porción Mishpatim. La porción Mishpatim está en la Torá entre Éxodo 21:1 y Éxodo 24, 18, ¿no? Shemot en hebreo. La Haftará la comprende Jeremías 34, 8 al 22 y la Brit Hadashah está en Mateo 17, 24 al 27 y otro texto en Mateo 5, 38 al 42. Tal vez esta porción sea una porción bastante anacrónica frente a lo que podría llegar a ser em, comparado con los relatos que venimos teniendo. Entonces, para esto queremos como hacer un pequeño contexto de dónde venimos, ¿no? Venimos de Parashá como Parashá Bo, donde suceden varios milagros, Parashá Beshalach, se abre el mar, em, pasan muchas cosas, en muchas cosas grandes y es como un relato bastante lindo, ¿no? Venimos estudiando esto, luego tenemos para Shaitro, donde ya sucede el suceso, eh, Hashem entrega las 10 palabras, hacer el Hadibrot, los 10 mandamientos en medio de una nube, con fuego, con humo, y sucede algo muy bonito ahí, pero de repente se corta el relato y comienza el relato con de una vez Mishpatim. Tenemos alrededor de 53 mitzvot de los 613, es una parashá netamente legal. eh, y es importante entender este tipo de cosas porque a veces entendemos la Torah como una cosa lineal, como una cosa y no entendemos bien por qué corta el relato allí y comienza de una vez con Mishpatim y al final de Mishpatim volvemos a tener como retomar de nuevo como el relato de la entrega a la Torá, ¿no? Como ahí concluye en cierta medida. Entonces, primeramente, creo que debemos entender lo que significa la palabra mitzvot o mitzvah, ¿no? Los mitzvot están en la Torá, han sido codificados en tres categorías diferentes. Las quiero explicar rápidamente para que nosotros tengamos claro. Esta parashá Mishpatim habla claramente sobre una de esas, de ese tipo de clasificaciones que tienen los mitzvot. Entonces, vamos a entrar a estudiar esto. Luego vamos a estudiar como la cronología como tal de lo que significa y esta entrega a la Torá, cómo serían los sucesos, cómo pasaron los sucesos. Y posteriormente, si nos queda tiempo, entender cómo esta Torá no es solo leyes y leyes y leyes, sino también entra en nuestro corazón y Hashem la entregó como una instrucción para nosotros. Entonces, la palabra mitzvah, mitzvot, eh, mitzvah significa literalmente mandamiento. El plural de mitzvah es mitzvot, por eso escuchan ustedes que nosotros hablamos de mitzvot. Y es como de forma general, se nombra todos los mandamientos. Viene una raíz interesante, que es la raíz sabá, que en su acepción hebrea significa ordenar, encomendar, encargar o mandar. Entonces, por eso quedó como mandamiento. Los mitzvot se dividen en tres categorías importantes, que son mishpat, que es de los que se trata en esta porción, los hok o hukim,
y los Eda o Edot en plural. Mishpat, que es lo que nos ocupa en esta sección, significa literalmente sentencia y tiene más acepciones, norma, decreto, costumbre, proceso legal, entre todos esos. Por eso entendemos que esta parasha, que es Mishpatim, que lleva el nombre de esta clasificación de mitzvot, es netamente una parasha legal. Habla solo de temas legales. Viene de la raíz Zafat, que significa juzgar o hacer justicia. Y pues sí, tiene que ver con el juez, con juzgar, con todas estas cosas. Es importante de entender que este tipo de mitzvah tiene dos propósitos. Son mitzvah que están dirigidas netamente a la relación del hombre con el hombre. eh, y significa, en cierto sentido, em, son mandamientos que nos hacen funcionar como sociedad, cómo podemos vivir como sociedad. La mayoría de estos y las tres categorías están entendidas y condensadas en los 10 mandamientos, pero se entregan inmediatamente después de las 10 palabras esta porción que es solo Mishpatim. Em, por ejemplo, un ejemplo de estos mandamientos sería, bueno, si alguien asesina a alguien, que lo vemos en esta parasha, cuánto debería pagar, cómo debería pagar, son mandamientos que Hashem nos entregó para que podamos vivir como sociedad. Luego, la siguiente categoría están los hok o hukim. La acepción de la palabra hukim significa límite, tarea, porción, obligación o mandato. ¿Sí? Viene de una raíz que es hakak en hebreo, que significa grabar, determinar o mandar. Estos también son mandamientos. Lo que pasa es que es una categoría diferente. Esta categoría, eh, que en plural son hukot, los hukot, están dados para establecer la relación entre el hombre y Hashem. Y por estar dados de esta forma, estos mandamientos no tienen una explicación lógica, ¿sí? Los anteriores mandamientos, lógicamente, los podemos entender porque como sociedad, ninguna sociedad puede funcionar sin reglas. Por ejemplo, si alguien roba a alguien, qué se debe hacer, y todo este tipo de cosas. Estos mandamientos, por ejemplo, son mandamientos que no tienen una explicación lógica para el hombre. Por ejemplo, entre estos está las comidas prohibidas, ¿sí? Todo el tema de kashrut que está netamente en la Torah hace parte de esta categoría de mandamientos y no existe una explicación lógica por qué el cerdo no debe de comer. Simplemente Hashem dice, no comerás de este animal porque es un animal impuro, y así da unas categorías de qué se debe comer, qué no se debe comer, y no hay una explicación lógica de por qué. Hay gente que ha tratado de justificarlo por salud, pero la razón real es que nosotros cumplimos esos mandamientos no solo porque toque, porque estemos obligados a hacerlo o no, sino por amor a Hashem. Es una prueba de amor a Hashem y para Hashem es importante que nosotros como hombres y mujeres que cumplimos Torah tengamos esa relación con Él y cumplamos por amor. Luego de esta categoría está la tercera categoría, que son los Edot, que significan prueba o testimonio. Y literalmente estos mandamientos son dados para establecer en Israel una marca distintiva. Este tipo de mandamientos, por ejemplo, son el uso de los tzitzit, que después los rabinos nos enseñaron que tendría que ser con el uso del talit, el uso de los tefilim o el uso de la mezuzá, que son señales que tiene el pueblo de Israel para tener una marca distintiva. Todos estos mandamientos hacen parte de lo que nosotros conocemos como Torah, que Torah no solo viene de una acepción que significa ley, sino significa también instrucción o enseñanza. Entonces, de esta acepción, por ejemplo, de ley, vamos a ver en la Torá misma está escrito en la repetición de lo que sucedió, que es en Devarim, en Deuteronomio. Deuteronomio es un libro que escribe Moshe, como una repetición de toda la instrucción que había sido dada. En Deuteronomio 4, 44 y 45 vemos la definición de lo que trae Moshe y lo que significa Torah como tal. Dice en hebreo, Besot, este verso 44 a mucha gente le sonará conocido porque cuando sacamos la Torah, cada Shabbat, en cada parashá, se dice, Besot HaTorah, que es la palabra que está resaltada, Asher Shan Moshe, Lifnei Bene Israel.
esto se dice casi siempre y literalmente dice esta y esta es la Torah, la instrucción, la enseñanza que Moshe puso delante de los hijos de Israel. El verso siguiente nos va a definir cuáles son ese tipo de Torah que significa. Dice, el Edot es la clasificación que vimos último, los testimonios, Bea Hukim, los Hukim, Bea Mishpatim, ¿sí? Asher Diber Moshe el Bene Israel, Betsetam, Mimitzraim, ¿sí? Entonces, estos son los testimonios, las reglas, estatutos y decretos de una parte ya más legal que habló Moshe a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Entonces, vemos que la Torah misma hace la distinción entre las diferentes categorías de mandamientos que se enuncian para nosotros en la Torah y que acabamos de estudiar. Entonces, entendiendo esto, podemos entrar a discutir lo que significa como tal esta parashá, que es Mishpatim. Esta parashá trata solo de los Mishpatim, que son ese tipo de decretos y estatutos pues, que enseñó Hashem a Moshe. Ahora vamos a entrar en algo que puede ser de pronto complejo de entender y es esa cronología, porque si hemos venido estudiando en Parashá Yitro, se entregan los 10 mandamientos, el pueblo podía oír, pero se pidió que algunos sacerdotes acompañaran a Moshe, pero solo Moshe podía subir, Hashem le pide que haga un cerco frente a la montaña, que nadie podía cruzar porque morirían, y después ya entendemos desde una el tema de los Mishpatim. Y no se entiende hasta el capítulo 24 de esta porción, cuando se vuelve a retomar ese relato que se dejó 3 capítulos de solo reglas, reglas, reglas y mandamientos y mandamientos y mandamientos. Entonces es importante para nosotros entender cómo sucede y por qué sucede y estudiar las dos posturas que tiene el judaísmo para explicar esa cronología que pasó, para que tuviera una redención completa. Porque al final la entrega a la Torah, como hemos estudiado, es más el sellar el pacto de Hashem con el pueblo de Israel. Sí, es casi el casamiento, es como un casamiento literalmente. Vamos a ver esa progresión que tiene Hashem y qué cosas necesitaron los hijos de Israel hacer para que pudiera entregar la Torá. Entonces, vamos a, primeramente como que tenemos, pues Hashem envía un redentor, para allá, varias parashas anteriores lo hemos entendido, para que rescate a Israel, en este caso es Moshe, y el pueblo vive un proceso para creer en él. Lo hemos señalado en Éxodo 14:31, donde dice, y vio Israel aquel grande hecho que el Señor ejecutó contra los egipcios, ¿cuál? Pues que abrió el mar en dos y el mar se tragó a los egipcios, y hasta que Israel no vio muerto sus perseguidores, a su antiguo amo, no entendió bien qué era, pero sobre todo lo hizo para dos cosas importantes. El temer al Señor y creer en Él, literalmente en el hebreo lo dice de esa forma, dice Bellaru Ham et Adonai, y temió el pueblo al Señor, a Adonai, y creyeron en su siervo Moshe. Y creyeron en su siervo Moshe. Entonces es importante que el Señor trae toda esta cosa no solo para que ellos entendieran que tenía un nuevo amo, sino para que validara a Moshe. Más adelante también el Señor va a intentar validar a Moshe de otras formas, ¿sí? Luego de ello, pues vemos lo que sucede en Parashah Shalach, que después de haber cruzado y que entran al desierto, Hashem empieza a probar a Israel con ciertas cosas, ahí vemos, ellos se quejan en el desierto contra Moshe, se quejan contra Hashem, y Moshe intercede ante ellos, ante Hashem, por ellos. Y Hashem tiene misericordia de ellos en este momento. ¿Por qué? Porque para Hashem en ese momento no era tan importante, era más una prueba que él tenía para que ellos entendieran que ya no eran esclavos, que tenían que salir de ese pensamiento de esclavitud. Eso todo lo estudiamos en Parashah Shalach, ¿sí? Ellos reniegan por el agua, por la comida, Hashem hace que caiga el maná y tiene misericordia y amor con ellos, como un novio cuando está a punto de comprometerse con una novia, le tiene paciencia, tiene todo este tipo de cosas. Entonces ya en Parashá Yitro, la Parashá anterior, Hashem promete a Israel que si ellos escuchan su palabra y obedecen, serán su pueblo escogido. Y ahí hay cosas interesantes
porque se tiene, por ejemplo, que dice que tendrá que ser su especial tesoro, ¿sí? Ya en el punto, estamos en el punto E, para Yitro en Éxodo 19:5. Dice literalmente en el español: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, ¿cuál pacto se refiere acá? Lo entraremos a estudiar más adelante, pero de entrada no se refiere al pacto de la circuncisión, el pacto que había hecho con los ancestros, se refiere a otro pacto, que ya vamos a entender cuál es. Ustedes serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y serán un reino de sacerdotes y de gente santa, y estas palabras que dirás a los hijos de Israel. Estas son las palabras que dirás. Entonces, el pacto escrito aquí, según Rashi, por ejemplo, no se refiere al pacto de la circuncisión o el Shabbat que ya se habían hecho anteriormente. Es otro tipo de pacto, ¿sí? Porque él ya lo había establecido con ellos. Entonces, no tiene sentido que Hashem dijera, si escuchan y me hacen caso, pues podrán, guardan mi pacto, pues ¿cuál pacto? ¿Sí? Se refiere a otro tipo de pacto, sino al pacto que estaban a punto de hacer, justamente, el cumplimiento de la Torá. Ese era el pacto al que Hashem se refería en este verso. Frente a lo otro, de la palabra de reino de sacerdotes y nación santas, hay dos explicaciones clásicas. La referencia a reino de sacerdotes, en una traducción más adecuada, sería como reino de nobles, según Rashi, esta traducción según Rashi, un reino de nobles, haciendo alusión que sería desde ahí un pueblo libre de la esclavitud. Si ellos hacían caso de las palabras que iba a entregar a Shem adelante, serían un pueblo libre de la esclavitud en una mentalidad, propiamente es un tema más físico. La otra interpretación que Ramban trae es que se refiere a que la nación de Israel sea encauzada como un todo que debe dedicarse a justamente encauzar al mundo para que llegue a comprender y aceptar la misión de Hashem. Por eso es un reino de sacerdotes. ¿Por qué? Porque la palabra Kohanim no solo significa sacerdotes, sino significa líderes, significa otro tipo de acepciones, no solo sacerdotes como tal. Entonces, en un plano ritual, los sacerdotes hacen eso, guían al pueblo para encauzar al pueblo en comprender y aceptar la misión de Hashem. Ese también era el trabajo de Am Israel, si decide aceptar el pacto. En cuanto a Nación Santa, dice literalmente en el hebreo Begoy Kadosh, se refiere, según Rashi, a una parte más espiritual. O sea, la explicación de Rashi al reino de sacerdotes es una parte más física, de no ser más esclavos, y Rashi explica que Begoy Kadosh era la parte espiritual de esas palabras, ¿sí? Tomando en cuenta la interpretación de Nobles, pues dice que es una parte más física, y esta, la nación santa, se refiere a la parte espiritual, una nación elevada que intenta imitar los atributos de Hashem, ¿sí? El concepto de consagración, y aquí empezamos a ver cómo Hashem sí trata a Israel como su novia y como su esposa y está tratando de casarse y ahí empiezan a haber códigos, porque Kadosh, Kedoshim es consagrar, tiene que ver un paralelo con una boda, pues justamente esa es la palabra que se usa, Kodesh implica santidad y Kedusha compromiso, pero es un compromiso total, es un compromiso de fidelidad como una novia que se compromete en un futuro, a su futuro esposo, ¿sí? Cuando se hace un compromiso en el matrimonio, se requiere de esta Kedusha, esta santidad se refiere a ese nivel de compromiso y fidelidad total. ¿Sí? Entonces, cuando una persona es consagrada también a un nivel personal, pues está apartada de las demás, porque quiere alejarse de las tentaciones y deseos que hacen los seres humanos, que hace que los seres humanos desciendan del nivel que aspiran llegar. Entonces, ahí vemos cómo Hashem hace una distinción y está tratando esto como casi como un casamiento. Luego de esto tenemos que entender cuando el pueblo dice, y vamos a entender que hay 3 veces que el pueblo dice y acepta ese pacto. La primera de ellas sucede en Éxodo 19, 8, donde dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron todo lo que Adonai había dicho, haremos. Moshe después le dice a Adonai estas palabras del pueblo. En hebreo dice, Asher diber Adonai naase. Y va a existir 3 naase que vamos a estudiar al final de este estudio, entender por qué, porque este no es el naase benishma famoso, donde dice haremos y escucharemos o obedeceremos. Ese benishma también tiene 2 interpretaciones, sino que este es el primero.
Y es el primero que vemos y es un milagro. Si pensamos también en la cantidad de gente y si vemos en el hebreo, se refiere a Jaam como dice, Kol Jaam, ¿sí? Todo el pueblo. Es una unidad, había entre ellos ya, y eso para un pueblo que acaba de salir de la esclavitud, de esclavos que han sufrido el sufrimiento normal de la esclavitud, pues ya es el primer milagro que ellos a una sola voz digan que harán, ¿no? De este, pues podemos entender que estaban teniendo un nivel de fe grande además, porque ellos dicen las palabras que Asher Dibera Adonai nace y ni siquiera sabían cuál eran las palabras que Adonai había dicho, porque Moshe no se los ha dicho, porque esto pasa antes de que Moshe suba, ¿sí? Pero de esa cronología es lo que estamos hablando, ¿sí? La exégesis midrásica nos enseña que la Torá fue entregada previamente a otras naciones. Eso es un midrash, no significa que sea verdad, significa que de ahí tenemos que entender algo y el midrash dice que Hashem le ofreció la Torá a otros pueblos y los pueblos decían, bueno, ¿de qué trata la Torá? No, no robarás. Ah, no, no, yo aquí se roba mucho, entonces mejor no aceptamos la Torá. No prestar falso testimonio, no, aquí estamos acostumbrados a tal, entonces no nos sirve la Torá. Y así con cada una de las naciones hasta que llegó a Israel y les ofrece la Torá y ellos sin saber de qué trataba dicen, nada sé, ¿sí? Pero más importante de esto, también la entrega de los 10 mandamientos y la entrega a la Torá es importante porque el texto nos da a entender que Israel aún tenía dudas como Moshe, de Moshe como profeta. ¿Por qué? Porque Moshe pues había llegado, no, Hashem me habló, el Dios de nuestros antepasados me habló, nos dijo que nos va a sacar de Egipto, nos va a liberar. No les dice para qué, les dice para celebrar fiestas, pero no les dice que les iba a entregar nada ahí en el relato anterior a Éxodo, ¿sí? Entonces, uh, los rabinos nos enseñan que, que la importancia de esto y de sobre todo el verso siguiente al verso que estamos estudiando, el 19:9 para Shaitro, trata sobre para que Israel entendiera y comprendiera y creyera en las palabras de Moshe. Estudiémoslo allí, dice, um, entonces Hashem le dijo a Moshe, he aquí que yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y para que también crean en ti para siempre, ¿sí? En este momento, por primera vez, el pueblo de Israel entiende que Moshe es un profeta verdadero. ¿Por qué entiende que Moshe es un profeta verdadero? Y es algo que el judaísmo explica y por qué la profecía de Moshe es verdadera y fue verdadera para siempre. Y es que en los 10 mandamientos sucede algo que es un milagro que nunca más se volvió a replicar, y es que mucha gente escucha directamente la voz de Dios, porque dice literalmente, um, Ishma Ha'am, ¿sí? Escuche el pueblo oiga y entienda. ¿Que entienda? Que yo hablo contigo, ¿sí? Que yo hablo contigo. ¿Con quién? Con Moshe. Y te crean para siempre, ¿sí? Y desde ahí nosotros creemos que la revelación de Moshe y Moshe fue un profeta verdadero, ¿sí? ¿Por qué? Porque sucedió un milagro y fue que, ¿cómo hacían el pueblo de Israel? ¿Cómo hizo para escuchar la voz de Dios si no eran profetas? Y el nivel de profecía, sabemos que para ser profeta hay que prepararse. Hashem hizo un milagro y desde ese momento todo el pueblo de Israel fue profeta en ese momento. Y escucharon los 10 mandamientos. Y ahí hay una discusión, pero escucharon los 10 mandamientos. ¿Sí? Y escucharon los 10 mandamientos de voz de Hashem. ¿Para qué? Para entender que Hashem hablaba directamente con Moshe y creyeran en él como un profeta verdadero. Entonces, aquí ya empieza a ver y se abre la discusión del Midrash, perdón, la discusión rabínica de cómo fue la cronología de eso. Porque aquí ya hay dos relatos, ¿sí? Aquí ya hay dos tipos diferentes no dos relatos, sino dos tipos de interpretación diferentes. Y todo el problema empieza porque hay una interpretación que dice que Am Israel escuchó solo de forma grandiosa
los 2 mandamientos primeros y otro que dice que sí escucharon completamente. Y esto cambia todo el relato porque implica con los demás nace, implica la preparación que vemos en esta parasha, implica todo eso, im- implica que se cambie y que se entienda. Ya vamos a entender por qué. Rashi entiende que, y lo trae según el Talmud. Bueno, voy a explicar primero cuáles son las dos posiciones. La discusión radica en lo siguiente. Rashi y muchos sabios explican que la Torah no es secuencial, no es cronológica. Entonces, el orden de los sucesos no es como lo leemos, ¿sí? Pero eso implica que hay un problema en cierto tipo de narrativa cuando lo entendemos. Por eso traigo aquí el orden cronológico como Rashi explica los sucesos, ¿sí? Porque para Rashi, los sucesos que vamos a estudiar más adelante en esta parashá, en 24, del verso 1 al 11, sucedieron antes de que entregue los 10 mandamientos. Pero los trae la Torah ¿cuándo? Después de que pasaron, entrega a Hashem los 10 mandamientos y pasan todos los mishpatim y ahí sí vuelve a recobrar lo que pasó antes, ¿sí? Por el contrario, Rambam y otros grandes comentaristas como Ibn Ezra o Rashbam dicen y creen que sí, que la Torah no está escrita de orden cronológico, pero que no aplica para estas dos secciones, ¿sí? Y que estos eventos de esta parashá que suceden en Éxodo 24, del 1 al 11, sucedieron después de que Israel recibió los 10 mandamientos. Vamos a ver por qué y cómo ellos se justifican para enseñar esto, ¿sí? Pero ya se abren dos posturas muy grandes y no coinciden. La de Rambam no coincide con la versión de Rashi. Entonces, para Rashi, sucedió de la siguiente manera. Primero, pues suceden todos los preparativos para la entrega a la Torá, ¿no? Y él lo trae con los días. La entrega a la Torá se entiende que también hay una discusión ahí si fue el 6 o el 7 de Sivan, ¿sí? Pero vamos a tomar que fue como el 7 de Sivan, porque es la tradición, así es como queda, ¿sí? Pero hay una discusión rabínica al respecto. Pero fíjense en cómo es la cronología para Rashi. Entonces, para Rashi primero sucede Éxodo 19 del 1 al 15, que es parte de los versos que estábamos analizando previamente en Parashá Yitro. Luego salta, después de eso, inmediatamente después, eso sucede en el 2 y 3 y parte del cuarto de Sivan. Y luego el cuarto de Sivan lo trae la Torá 6 capítulos después, en el 24, ¿sí? 5 capítulos después. Y luego, para Rashi, después cronológicamente pasaría lo que sucede de nuevo en Éxodo 19 para Shaitro, que entrega los 10 mandamientos consecutivamente, da las 23 mitzvot adicionales, son dadas 23 mitzvot que son dadas incluso en Parashá Yitro. Luego Moshe asciende a la montaña por 40 días, allí recibe la Torá, que ese relato sucede en el 24, después de los versos que eran preparativos a la entrega a la Torá. Luego, en el 21, antes, da todos los mishpatim, que es esta parashá, del 21 al 23 son solo leyes, da 53 mandamientos allí. Moshe sigue 40 días y luego baja y ya retoma el relato en el 31, en la parasha siguiente, en el becerro de oro. ¿Sí? Moshe pide perdón y se dan las dos tablas. ¿Cuándo se entregan las dos tablas? En esos 40 días que Moshe dura arriba. ¿Sí? Y más adelante está la porción que sigue después, que es Terumá, ¿sí? Que es la porción inmediatamente después a esta Mishpatim. Entonces, como ven, si entendemos que la Torah no está escrita de forma cronológica, Rashi trae todo este tipo de orden que realmente termina siendo un enredo y que tiene posibilidad de ser discutido por lo que vamos a entender de forma siguiente, ¿no? Con la otra posición. Esta es una posición clásica y la mitad de los rabinos y el judaísmo lo entiende de esta forma, pero hay otra posición que es la posición de Rambam y los demás sabios, que como ya hemos dicho, se ha ordenado y muchos comentaristas dicen que aceptan que la Torah no está escrita de forma cronológica, pero no para esta sección. Y no para esta sección porque es importante entender varias cosas y es que Hashem, con todo el proceso que nos trae desde Beshalach, desde Bo incluso,
las parashas anteriores, Yitro, está en un proceso. ¿Un proceso para qué? Para que Am Israel pueda entrar en pacto con él de una forma correcta. Y esta parasha y esta postura rabínica de Rambam tiene ese proceso y termina de cierta forma. Entonces vamos a estudiar cómo Rambam trae las cosas. En primer caso, pues tenemos, antes de que empiecen a discutir, pues el primer haremos, el primer nace, que dice, que trae Moshe, que el pueblo dice antes de que le entreguen los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, Hashem empieza los preparativos para que Am Israel pueda recibir la Torah. Esto está en Éxodo 19:5 al 8, ya lo estudiamos, es un nace anterior, y cuando él les dice que va a traer una despensa nube, ¿para qué? Para que ellos crean en el Dios de Israel, en Hashem, y que crean en Moshe como profeta. Entonces, a esto hay varias preguntas por responder, porque inmediatamente ahí, cuando termina el capítulo 19 de todos estos preparativos, Hashem trae ya de una vez los 10 mandamientos. Y si lo lees de esa forma, se puede entender que ellos escucharon los 10 mandamientos. El problema para Rambam, entonces, continúa de la siguiente forma, ¿no? Entonces, Israel es testigo de que Moshe es profeta verdadero en el 5, escuchan los 10 mandamientos, ¿sí? Que están relatados en Éxodo 20. Pero ahí comienza la discusión. ¿Por qué? Porque se trae después en el 20:19, está este versículo que dice, y dijeron a Moshe, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. En hebreo dice, el Moshe daber atá, ¿sí? Le dijeron, el pueblo, Bayomer, les dijo, el Moshe le dijo a Moshe, daber atá, habla tú, y mano, con nosotros, ¿sí? Pero que no hable, más adelante, Beal diber, imo, Beal, ni no hable con nosotros Dios, Elohim, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque aquí ya se parte la discusión en dos. Ahí está sucediendo el relato de los 10 mandamientos en Éxodo 20 y ellos escucharon los 10 mandamientos. Vamos a tomar esa postura como nuestra, pero voy a explicar la otra postura también para que la escuchemos. El Midrash dice que ellos comenzaron a recibir los 10 mandamientos, ¿sí? Comenzaron a recibir los 10 mandamientos y sucedió algo que era que escucharon el primer mandamiento y como ellos no eran profetas, o sea, el nivel de profecía que tenía Moshe, jamás nadie lo pudo volver a tener, aparte de nuestro Mesías, de hablar directamente con el Padre, ¿sí? Sino que ellos empezaron a escuchar directamente la voz. Todo el resto de profetas que sucedieron después, que están escritos en nuestro Tanaj, ellos hablaban con Hashem en visiones, tenían que haberse preparado para poder recibir ese nivel de profecía y hablaban con Hashem en visiones o dormidos o de noche, pero Moshe hablaba de día y de frente con Moshe, ¿sí? Con Hashem. Y el pueblo en ese momento tiene ese nivel de profecía y como no estaban preparados, ellos escuchan el primer mandamiento y mueren. Y Hashem los resucita, escuchan el segundo mandamiento y mueren. Y Hashem los vuelve a resucitar, ¿sí? Esa es una posición clásica y una explicación clásica de cómo se recibieron los 10 mandamientos. Pero la posición que dice que Am Israel no pudo escuchar los 10 mandamientos completos viene por este verso que trae después, ¿sí? Que le dice que no hable más Hashem con nosotros, ¿sí? Pero para que no hable más si ya habían acabado de escuchar los 10 mandamientos. Sin embargo, la posición clásica es que ellos alcanzaron a escuchar los 10 mandamientos. Luego de eso, Moshe se queda recibiendo todas las leyes dictadas en la porción Mishpatim, que es esta porción, y Am Israel, cuando comienza este relato, se supone no conoce los Mishpatim, sea que hayan escuchado los 2 primeros mandamientos o los 10, Am Israel no conoce los Mishpatim, sino hasta que Moshe termina de recibir los Mishpatim ya en el verso 23-31 y comienza el capítulo 24, cuando él desciende de nuevo, ¿sí? Sea como sea, pues si recibieron los 10 mandamientos, no recibieron todos los mishpatim, porque pidieron que no se hablara, que Hashem no hablara más con ellos y que hablara Moshe. ¿Por qué? Porque ya creían y sabían que Moshe era un profeta verdadero y Dios hablaba cara a cara con él, ¿sí? Y si no,
Y si escucharon solo los 2 primeros mandamientos, Am Israel no conoce el resto de los 10 mandamientos, los 8 que les faltaban, sino hasta que Moshe baja en esta parashá, cuando comienza el 24. Entonces ya en el 24, Moshe bueno, ya se queda recibiendo, sucede el 23-31, y para Ramba en el episodio aquí es donde ya está la fractura de cómo interpretan. El capítulo 24 para Ramba de esta parashá trata de la concertación del pacto, ¿sí? Como una boda, ¿sí? Por eso, en el 24, Hashem vuelve a decir, si analizamos el capítulo 24, literalmente dice, Éxodo 24:1 dice, y dijo Adonai a Moshe, sube ante Adonai, tú, Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel, y se inclinarán ellos desde lejos. ¿Por qué vuelve a decirle a Moshe, si acaba de bajar, por qué le vuelve a decir, sube de nuevo? Para Rambam esto no tiene sentido, para Rashi tampoco tiene sentido, pero Rashi dice, esto sucedió antes. Entonces, como sucedió antes, pues Hashem todavía estaba haciendo las preparaciones. Entonces, pues, ¿por qué? Porque el verso 1 y 2 del capítulo 24 de Éxodo tienen ese problema, que dice, le vuelve a decir que suba, y después el verso 2 dice, Moshe, pero solo tú te acercarás a Dios, ¿no? Parafraseando. Y que ellos no se acerquen. ¿Quiénes? Los sacerdotes, nada Aarón, nada Abiú, que eran sus hijos, y los 70 ancianos, que no se acerquen, pero que tampoco suba al pueblo, ¿sí? Y luego en el verso 3, que ya analizaremos, Moshe vuelve al pueblo y le cuenta las palabras de Hashem, ¿sí? Entonces ahí es donde, para Rashi es, no, esto sucedió antes y la Torah está escrita así. Para Rambam dice, no, sucedió así como está escrito. Moshe terminó de recibir los 10 mandamientos y baja. Y Hashem le vuelve a decir, sube, que te va a dar otras palabras, ¿sí? O sea, Moshe recibió los 10 mandamientos, los mishpatim, y baja y le dice, vuelve a subir, sube esta vez con los ancianos. Los ancianos son importantes porque ellos van a cometer un pecado en el capítulo 12, y por eso hace esa advertencia de nuevo la Torah, para Rambam, que les dice, no se acerquen más y tengan cuidado, ¿sí? Y que el pueblo no suba. Entonces el pueblo se fue en el relato anterior, 19, en el 20, cuando dicen no más, el pueblo se va a sus tiendas, los sacerdotes se van a sus tiendas, Moshe se queda, recibe los 10 mandamientos, y baja después de recibir los mishpatim, después de todo esta porción. Ya en el verso 3, que es el punto 6 de Rambam, bueno, el punto 6 de Rambam ya lo explicamos, el punto 7, Moshe repite los 10 mandamientos, más los mishpatim a Israel, o a Israel se entera por primera vez de los 8 mandamientos. ¿Por qué es importante esta postura? Vamos a verlo desde el hebreo a ver qué nos dice. En español dice, Moshe vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió una sola voz, este es el segundo, y dijo, haremos todas las palabras que Hashem ha dicho. En hebreo se entiende más y por eso Rambam trae esta postura. Dice, Et kol diber Adonai, bet kol amishpatim. Entonces, ¿qué le dice Moshe al pueblo? Le dice, todas las palabras de Adonai, recordemos que en hebreo los 10 mandamientos no son 10 mitzvah, sino son las 10 palabras, ¿sí? En hebreo va a ser el Hadibrot, las 10 palabras. Entonces, ¿qué le está diciendo aquí? Todo, eh, todas las palabras y los mishpatim. ¿Sí? ¿Cuáles mishpatim? Los que reciben esta porción, Moshe arriba. Y dice, en rojo dice, Kola de Barim Asher Diber Adonai Naase, que está en azul, esa palabra en hebreo. ¿Por qué es importante esto? Porque a Israel no responde Kola de Barim Diber Adonai Naase, sino que agregan la palabra Asher. ¿Sí? Esta palabra Asher para los rabinos significa que ellos no solo estaban diciendo nada, a los 10 mandamientos, sino a los mishpatim, que por primera vez ellos estaban escuchando, ¿sí? Entonces es importante esto porque también, porque si ellos no escucharon los 10 mandamientos, también porque dice cola de Barim, ¿sí? Según esta interpretación, ellos solo escucharon dos y se estaban enterando de los otros 8 mandamientos, más los mispatim, y dicen cola de Barim.
que son las mismas palabras que usa Hashem para referirse a los 10 mandamientos. Después de esto, en el punto 8 de Rambam dice 24:4, el verso siguiente. Después de haberlo dicho, Moshe decide hacer un documento histórico, y esto también vamos a entender recordando lo que les acaba de decir. Y no tiene mucho sentido si lo leemos desde el 24 todo completo, porque él acaba, a ver, ¿qué estaba pasando? Acaban de escuchar, escucharon los 10 mandamientos, ¿no? Se fueron a descansar, Moshe se queda arriba, Moshe recibe los mishpatim, baja, les cuenta, ¿qué les cuenta? Si ellos ya habían escuchado las 10 palabras, ¿qué les está contando? ¿Otra vez les está repitiendo los 10 mandamientos? No, se los repite y les dice los mishpatim que ellos no habían escuchado. A Israel dice, nace a todas las palabras y mishpatim que Adonai había dicho. Y Moshe las escribe en el verso 4, ¿sí? Dice en el español, Moshe escribió las palabras de Adonai, levantándose en la mañana, o sea, al otro día, edificó un altar al pie del monte, 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. ¿Cómo dice esto en hebreo? Dice, Beyaktov escribió Moshe et kol el kot dibrei Adonai, todas las palabras de Adonai. ¿Por qué Moshe las escribe si las acaba de decir? ¿Y por qué no las escribió arriba? Vamos a ver, el verso 5, el verso 7, vamos a ver en el verso 7 dónde lo responde, porque el verso 5 después dice, y envió jóvenes a los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio a Adonai. Moshe tomó, y ya en el 6 se ve, que lo vamos a analizar más adelante, él empieza a hacer un pacto. Entonces, ¿por qué escribe él? Porque quería que quedara una evidencia histórica. Moshe, como sabemos, se tomaba más atribuciones de las que era un buen talmid y hacía más de lo que su maestro le decía. Y él dice, bueno, listo, les voy a contar estos mishpatim que ya escuché, que son leyes, que él entendió que eran leyes, porque ya ahorita, si tenemos tiempo, vamos a revisar qué leyes son, que son del capítulo 21 al 23 de esta porción, y escribe todas estas palabras. ¿En dónde las escribe? No en las dos piedras, no en las dos tablas de piedra que se van a entregar más adelante, hasta el 31 de Éxodo, sino en dónde las escribió. ¿Y por qué las escribió? Porque estaba preparando, ¿por qué las escribió? Porque estaba preparando al pueblo para entrar en un pacto, para sellar un pacto. ¿Y por qué? ¿Dónde las escribe? En el verso 7 y 8 nos lo va a responder. ¿Sí? Ya después esto pasa después de que él hace unas cosas, él corta la sangre y divide la sangre y rocía a Israel con sangre, pero ¿por qué lo hace? Y el pueblo aquí sucede el tercer nace. Entonces dice el verso 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, ¿cuál es el libro del pacto? Si hasta ahora solo en hebreo dice Sefer Habrit, literalmente, el libro del pacto, Baikra, lo leyó, ¿sí? Que son las primeras palabras que están escritas en rojo en la presentación. Entonces, ¿cuál es este Sefer Abrit? ¿Y por qué en la Torah después desaparece? Si bien las tablas se guardaron y la Torah se guardó en el Aron HaKodesh, pero este libro del pacto, ¿de dónde sale y por qué la Torah no lo trae? Pues, ¿cuál es este libro del pacto? El que Moshe escribió en el verso 3 que vimos, ¿sí? En el verso 3 no, sino en el verso 4, ¿sí? Que Moshe lo escribió. Entonces, vemos aquí este libro del pacto. Más adelante vamos a ver qué significaba y dónde estaba este libro del pacto y qué contenía este libro del pacto, ¿sí? A Dios del pueblo, el cual dijo, Col, y el pueblo responde de esta manera, igual, Col Asher Diver Adonai, lo mismo que ha respondido antes, que Moshe se los vuelve a repetir ya por tercera vez. Y responde en la famosa frase, Nace Benishma, haremos y escucharemos, que muchas traducciones correctamente lo han traducido como haremos y obedeceremos. Aquí esta traducción está un poco desordenada, pero haremos y obedeceremos. Ya en el verso 8 dice, bueno, y ahí Moshe concreta literalmente, después de que el pueblo dice nace, concreta el pacto, ¿sí? Y Moshe roció sangre y tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Adonai ha hecho con nosotros, ¿sobre qué?
¿Sobre qué era el pacto? No era sobre la circuncisión, no era el pacto que habían hecho anteriormente en el desierto, era el pacto sobre estas palabras, estas cosas, ¿sí? Que aquí lo traducen mal, en esta traducción dice todas estas cosas, pero en hebreo realmente dice Kol Hadebarim. El pacto en este momento está siendo sellado sobre todas estas palabras. ¿Cuáles? Rashi va a decir que Moshe allá arriba recibió toda la Torah oral, la Torah escrita y la Torah. Y esta posición de Rashi, la Torah oral y la Torah escrita, esta posición de Rashi tiene problemas y por eso Rambam se la discute y otros se la discuten y no comparten, es porque como Moshe, por ejemplo, iba a recibir cosas que en la Torah más adelante están escritas, en las cuales él no supo cómo actuar, porque más adelante hay varias partes en la Torá donde Moshe no sabe cómo actuar y tiene que hablar, por ejemplo, con el tema de las mujeres, de la herencia de las mujeres, que Moshe dice, bueno, no sé cómo actuar, voy a preguntar a Hashem. ¿Por qué Moshe tendría que preguntar a Hashem si él ya había recibido esa instrucción y ya sabía cómo se resolvía ese problema legal? Esa es la posición por la cual estos rabinos le discuten a Rashi en su posición de que en esta parte la Torá se narra de forma no cronológica, ¿sí? Pero entonces, ese, ese libro? ¿De qué trataba el libro? La posición rabínica dice que lo que traía ese libro, lo que Moshe escribió, fue todas las reglas que había recibido, o sea, las leyes de Shabbat, las leyes de la vaca bermeja, las leyes de las 7 leyes no ágidas, más los 10 mandamientos, más los mishpatim que había recibido pues, anteriormente, que acaba de recibir, ¿sí? Por eso para el pueblo de Israel eran nuevas muchas cosas, ¿sí? Eso era lo que traía, porque ellos también habían recibido mandamientos, por ejemplo, en Mará, en las aguas amargas, habían recibido mandamientos, recibieron el Shabbat, con el maná, honrar a los padres, la vaca bermeja, otras leyes civiles. Entonces Moshe escribe todo esto y eso es lo que tenía ese libro. Y ese libro no vuelve a aparecer en el relato, porque lo utilizó Moshe solo para sellar de una forma legal, como Mishpatim, estas palabras con el pueblo. ¿Sí? Ya entonces aquí entendemos los tres Nase, porque esta es la primera vez que se dice Nase Benishma. ¿Cuáles son estos tres Nase? Que Nase es haremos. El primero de ellos, según Rambam, es cuando, según Rambam, y esta posición, estamos hablando de la posición de Rambam, Nase Benishma solo sucede cuando se concreta el pacto sellado con sangre. El primero de ellos fue el primero que estudiamos, que es antes de recibir los 10 mandamientos en Éxodo 19:8. El segundo nace es cuando Moshe les repite los 10 mandamientos o a Israel los escucha por primera vez, depende de la posición que estemos estudiando. En donde, mucho tiempo después, en Éxodo 24:3, ¿sí? Y el tercer nace, que es el nace Benishma, haremos y obedeceremos, es cuando se concreta el pacto sellado con sangre. ¿Por qué? Porque en el verso 6 vemos que él toma 2 cántaros, los llena de la sangre. ¿Cuál sangre? La sangre de los sacrificios que están descritos en el verso 5. Y en el verso 6 la rocía sobre el pueblo, le repite de nuevo las palabras que había escrito en el libro, y ahí sí, ellos dicen, nace Benishma. Y este nace Benishma pues es importante porque eh, este Naase Benishma es importante porque el pueblo de Israel ya había dicho 2 veces anteriores, tal vez la primera podemos entender que lo dijeron por una fe inmensa que tenían en Hashem y dicen, nace, nosotros haremos. La segunda, eh, acaban de escuchar las palabras, pero después de que Moshe escribe, les lee como un documento legal, los rocía con sangre, porque de aquí también aprendemos que todas las palabras, todos los pactos que se hacen con Hashem tienen que ser sellados con sangre. Después de eso, ya ellos dicen nace y le agregan Benishma. Todos respondieron como un solo pueblo, o sea, no intercedieron los sacerdotes, no intercedió Moshe, no intercedió nada, ellos respondieron, ¿sí? La, los rabinos enseñan que esto era la forma de sellar el pacto bajo una jupá, como una jupá, ¿sí? Porque ya ellos habían recibido ciertas cosas legales, habían recibido el amor,
ya Hashem los había conquistado, les había dado, pero el Benishma implica un acto de amor, porque escucharemos, no tanto, pero obedeceremos, significa un acto de amor y obediencia del pueblo, de completo amor y obediencia y fidelidad que a Israel, el pueblo de Israel le dice a Hashem. Y siendo conscientes de todo lo que allí estaba diciéndole Moshe, porque se los dijo 3 veces. Entonces aquí es como Rambam concreta, de cierta manera, esa narración que venimos teniendo desde que salen de Misraim, de Egipto, hasta aquí cuando se concreta el pacto sobre las palabras que él había entregado a ellos, como una jupá, y se sella con la señal del pacto, que es la sangre. ¿Sí? Entonces, bueno, ya estudiamos cuál es este libro del pacto, ya vimos de qué tenía. Probablemente las escribió en un papiro Moshe, ¿sí? Y este libro del pacto desaparece, las tablas y la Torá sí permanecen, pero el papiro desaparece y en la Torá nunca más es nombrado este papiro. Y después el proceso se completa con lo siguiente, ¿no? Eh, ya en el punto 10, más adelante, se promete entregar las tablas de piedra, que ahora sí eran escritas las primeras por dedo de Hashem. Dedo es solo una forma de que nosotros los seres humanos entendamos, porque Hashem no tiene cuerpo, dejo eso dicho. Y como señal del pacto de Hashem, como señal, las tablas finalmente son la señal del casamiento entre Am Israel y Hashem. Que lastimosamente después vamos a estudiar las parashas siguientes, que Am Israel eh, comete adulterio con Hashem antes de incluso de que Moshe bajara con la señal. Y por eso estas tablas tenían que ser partidas. Y aquí un concepto que mucha gente desconoce y es que el pacto renovado no solo sucede en, en la Brija Hadashah, sino que sucedió en el desierto mismo, porque el primer pacto que fue sellado con sangre y esta Torá que no tenía maldiciones, se tiene que romper ese pacto. ¿Por qué? Porque una de las dos partes lo habían cumplido, pero eso se rompe y se vuelve a hacer un pacto renovado, un Brit Hadashah, ahí mismo en Éxodo, en los relatos, para que Am Israel pudiera volver a ser sujeto a la Torá. Y esta vez Hashem incluye maldiciones en esa Torá. Y es por eso que el pueblo judío y los descendientes de Am Israel están obligados a cumplir la Torá. ¿Sí? Pero vamos a analizar, eso se estudia más adelante. Pero más, vamos a estudiar aquí el 24:12 de Éxodo en esta porción. Dice lo siguiente: el Señor dijo a Moshe: sube a mi monte y espera allá, y te daré tablas de piedra. La ley, está traducido aquí de esta forma, pero no dice la ley, dice, ya veremos qué dice, y los mandamientos que he escrito para enseñarles. En hebreo dice, et lujot, o sea, las tablas, eh, jaeben, de piedra, ¿sí? Entonces les daré las tablas de piedra, Be'er Torah, y la Torah, la instrucción, la enseñanza, Beja Mitzvot, Beja Mitzvah, Beja Mitzvah, y los mandatos, y el mandamiento, dice literalmente, que he escrito para enseñarles. Entonces, bueno, ya aquí en esta posición, pues entendemos por qué es importante traer las dos. Porque para Rashi, todas estas cosas sucedieron antes. Hashem entrega la Torah, Moshe baja y ya tiene la Torah completa. ¿Sí? Esto nos enseña, esta otra versión de Rambam nos enseña que sí fue así como está escrito en este momento y que Hashem toma todas estas precauciones de ve, sube, cerca la montaña, luego vuelve y diles, Moshe aparte se toma la atribución, escribe un libro, vuelve y se lo repite y sella el pacto con sangre, como una boda. Y por eso es que nosotros entendemos que Hashem en el monte Sinai se casó con Am Israel y la señal de este mandamiento, de este pacto y por lo cual este pacto debe cumplirse es los 10 mandamientos y toda la Torah incluida en ellos. Entonces por eso trajimos esta enseñanza para que cada uno pueda entender y pueda comprender. Ya por último, para concluir, porque creo que el Oh, tiempo no Santiago, nos va. ahí estás.
Ahí estás. ¿Quieres concluir? Tienes creo que la parte de, ¿verdad? La parte en la presentación sobre los misbot, los 53 mandamientos. Sí, 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 pues no, están todos nombrados allí para que la gente los conozca, están nombrados en donde aparecen. Son 53, no vamos a alcanzar a estudiarlos todos. Sería imposible, eso es una clase completa para eso. Solo yo quería Muchas que clases. entendiéramos esta cronología. Estos misbot, para que se den cuenta, son solo cosas legales, o sea, cómo tratar al pueblo, a un esclavo hebreo. Después habla sobre los pecados que son de pena capital, pena de muerte. Después más allá habla sobre otras prohibiciones que los sabios enseñan que son más para los jueces, cómo debían juzgar, cómo se debía tener eh, piedad o no piedad para un litigio, todo este tipo de cosas están nombradas. Después hace prohibiciones sobre la idolatría. Son 53, no los vamos a alcanzar a estudiar bien. Quería analizar el paralelo de cómo estos misbot no solo son leyes, sino leyes escritas para que nosotros viéramos que son cosas que casi nunca nos tocan a nosotros, sino son cosas que pueden conectarse mucho más con nuestra vivencia. Pero pues creo que el Shior lo podemos concluir ahí, habiendo entendido esas dos posturas, que son importantes de entenderlas antes incluso de empezar a estudiar los mandamientos, porque de una forma lógica, entender la Torah de esta forma lógica nos enseña um, que es más personal y que no tiene y que es perfecta, como todos tenemos que aceptar, ¿no? Porque los rabinos se han molestado tanto en traer estas posiciones para entender este tipo de cosas, porque de estas porciones, Mishpatim y Yitro, nace toda la fe judía. Toda la fe judía está sobre la base que en el monte Sinai Hashem entregó a Moshe la Torá, y por medio de la Torá Moshe la entregó al pueblo, y es lo que estudiamos y es nuestro código de vivencia y es nuestro código de vida. Si no entendemos cómo fue entregada y si no entendemos y estudiamos este tipo de cosas, pues vamos a tener una fe un poco flaca, y cualquier otra persona podrá decir, bueno, pero su fe, si Moshe se inventó, por ejemplo, alguien podría decir, ¿ustedes por qué nosotros la ley de Moshe? Porque de la ley de Moshe se extiende todo lo que después fue el cristianismo y lo que nosotros profesamos ahora, porque nuestro Mesías Yeshua avala la ley de Moshe, ¿sí? Y cualquier persona podría venir a decirte, no, pero ustedes creen en una ley, si Moshe era de pronto, y voy a decir algo tonto, pero alguien podría hablar de esa forma, Moshe era un viejito loco que escribió la Torá y se la inventó. Y entonces, ¿cómo ustedes creen en eso? ¿Me entiendes? Y es importante entender que la profecía de la entrega de la Torah, tal vez por única vez en el mundo, en la historia de la humanidad, no fue una profecía entregada solo a un hombre, sino fue una profecía entregada a una nación, y toda una nación fue profeta y toda una nación escuchó la voz de Hashem. Por eso que era importante entender esto. No, es muy importante. Yo quiero hacer ahí un comentario que es más importante. O sea, si tú le preguntas, y por ejemplo, a un judío, y bueno, ¿y quién te enseñó eso, no? Bueno, me lo enseñó mi papá. Y si le preguntas, bueno, el papá, ¿quién te enseñó? El abuelo, el tatarabuelo. Entonces, si vas atrás en el tiempo, determinadas generaciones, vas a llegar a un punto, ¿y quién te enseñó? Ah, es que nosotros, es que es el único evento donde una nación entera escuchó la voz de Hashem. O sea, todo el pueblo. Porque lo que pasa mucho y en muchas otras religiones es que es como, hay un profeta se levantó y estaba en una cueva y escuchó todo y entonces le dijo a la gente, ¿no? Sí, ese es el Islam, es así, ¿no? Sí, el Islam y por ejemplo, tenemos el mormonismo también, donde Joseph Smith vio esas tablas y entonces le dijo a todo el mundo, ¿no? Y si ves el patrón de casi todas las religiones, es como que alguien tuvo una revelación y entonces se las dio, ¿no? La diferencia en el judaísmo es que Hashem se le reveló al pueblo de Israel. Eso quiere decir que nadie de los que estaba ahí, o sea, si no hubiera sido cierto, uno hubiera dicho, pero yo nunca experimenté eso, pero todos lo experimentaron como nación. Y eso es lo que hace única nuestra fe. Es ese evento que cambió a la humanidad, porque todo el mundo lo vivió.
Y si Sí, nosotros le preguntamos a un judío y vas a estar ahí, entonces llegas al momento de Sinaí. sí, Todo viene de Sinaí. Entonces, esa es la gran diferencia y por lo cual también en cuanto a Yeshua, lo quiero comentar también. sí, es por Yeshua supuesto, para allá fue- iba. sí, fue público. La gente vio los milagros, la gente vio el testimonio. No era nada en secreto de que miren, sí, como que sí hizo el vino, ¿no? Acá y No, haciendo, y en la oreja ya dice, se escuchó una voz del cielo, sí, también. exacto, y era público. Cuando Yeshua tiene el bautismo, lo mismo pasa, fue público. Había gente ahí alrededor. Si no hubiera ocurrido, una persona pudo haber dicho, oye, eso no pasó, ¿no? Sí, Porque hay por mucha gente supuesto. que estuvo. Entonces, este tipo de cosas es lo que hace nuestra fe única. No, y entenderlo de una forma lógica te hace tener las herramientas claras para poder tener una fe no basada en lo que yo creo que es o en lo que yo realmente creo, porque esa es la fe que mucha gente tiene de muchas cosas. O sea, yo creo porque yo creo y es verdad, pero esto no es verdad porque tú creas, sino porque es verdad porque sucedió. Y por eso es importante estudiarlo de esta forma, por eso es importante entender los tres nace, por eso es importante saber que hubo un pacto, que ese pacto después se quiebra y que se renueva y que se renueva en Yeshua también, ¿sí? Y que el pacto de Yeshua también fue sellado con sangre. O sea, la Torá, y esto es algo que mucha gente no sabe, fue sellado con sangre la primera vez. Y la segunda vez no fue sellado con sangre. ¿Por qué? Porque la sangre que sellaba el pacto total de redención la entregó nuestro Mesías, Yeshua, en la cruz, ¿sí? Ahí sí hubo sangre. Después no hubo más sangre. Cuando la Torá y se renueva el pacto, ahí en Éxodo no hay sangre. Y si revisas el relato, no hay sangre. O sea, la sangre fue pospuesta y se concreta con nuestro Mesías Yeshua. Pero es importante entenderlo de esta forma, justamente porque nuestra fe no puede estar basada en esto. Y por eso es que Hashem hizo tanto énfasis en que el pueblo de Israel fuera profeta y que se entendiera, que después se creyera que Moshe, todo lo que Moshe decía era palabra de Dios y el pueblo lo entiende de esa forma. Y es por eso que nosotros decimos Moshe Rabbeinu y es por eso que en las sinagogas cada 8 días decimos y señalamos los separados, Besot HaTorah, Asher San Moshe, Livnei Ben Israel, al Piadonai Beat Moshe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este fue el versículo con el que empecé de Barim. Sí, Esta es la Torah que fue entregada a Moshe por mano de Dios, ¿sí? Y sí. que Moshe la transmitió. Es una cosa que ha sido verdadera y si te pones a pensar, la Torá es un texto que para todo el tiempo que ha pasado no ha cambiado nada. Y aún hoy nosotros estamos cada 8 días estudiando cómo esa Torá sigue siendo instrucción en nuestras vidas. Y es una Torá que está viva, igual que el Mesías, que se hizo verbo, porque así comienza el relato de Juan, ¿no? Sí. Y la palabra se hizo y el verbo se hizo carne. Yeshua fue la Torah viviente. Y también por eso sus palabras son estudiadas hasta hoy, 2000 años después. Y es por eso que cada vez que encontramos en la Torá lo que está escrito, todo apunta a nuestro Mesías Yeshua. Entonces, este tipo de cosas era importante entenderlas. Lástima, no hubo tiempo para analizar lo otro, porque también la Torá nos enseña que la Torá no es solo estos códigos y porque esta para allá es eso, ¿no? Y si tú tienes un toro y el toro es agresivo y cornea a alguien y tal, y esto de pronto tú puedes leerlo y decir, ven, Sí, esto no me toca absolutamente nada porque yo no tengo toros, ¿sí me entiendes? sí. Pero no se implica solo eso. La forma como está conectado y cada uno de estos mandamientos los estudié juiciosamente, cada uno de ellos está conectado profundamente, como tú puedes aplicarlo personalmente a tu vida y entender de esa forma cuál es la instrucción que Hashem tiene semana a semana para tu vida. Y luego yo quiero comentar algo de, por ejemplo, de los esclavos que la gente no entiende mucho y Ah, sí. empieza, por ejemplo, en Mishmatim con El la cuestión. siervo, ¿no? Ebed Ibri, un siervo, ¿no? Dice esclavo. Exacto, no está hablando de las leyes, es Ebed, como tú dices, que es un siervo. De hecho, Pablo se llama a sí mismo como Ebed, es un siervo. Nosotros. Entonces, y aparte de eso, es porque la gente venía de la esclavitud. Tenemos que pensarlo. O sea, y entonces abre con esto diciendo cómo se deben de tratar uno al otro. Ese es el primer paso, porque cuando tú vienes de un pensamiento esclavo, ¿qué vas a hacer? Puedes empezar a hacer la esclavitud, ¿no? Con otros. Tú puedes empezar a esclavizar a tus propios hermanos.
Entonces debe de haber reglas para ese modo de conducta. Ahora, la esclavitud como se entendía en la Torá no es la esclavitud que se entendió mucho tiempo después. Era simplemente Sí. una cuestión de servidumbre, donde uno si se quedaba sin dinero, simplemente uno decía, en vez de quedarme muerto de hambre, entonces me hago siervo de una persona más, la persona me alimenta y yo hago trabajo para él. No es el tipo de esclavitud que vimos en el siglo XV, XVI, XVII, donde se traían esclavos de África. Eso no era el tipo de... Porque mucha gente menciona esto, haciéndonos pensar que la Torá estaba a favor de eso cuando nunca estuvo. De hecho, quien acabó con la esclavitud en Inglaterra era una persona que se convenció por medio de la escritura en contra de la esclavitud. Entonces, hay que estudiar esto para no caer en este tipo de juegos. Mucha gente hace y nos dice es que la Biblia hacía, no sé, todo este tipo, la Torá habla de todo este tipo de cosas y que la esclavitud. No, no, no. Hay que, por eso, como tú dices, hay que encontrar las cosas en su contexto. Y de una forma lógica, porque finalmente Uh -huh. mucha gente le tiene recelo a esto para allá justamente porque vienes de una narración, como te decía al principio, como les decía, una narración espectacular de cómo fueron entregados los 10 mandamientos y de un momento empieza otro. Si un hablado, un esclavo hebreo, si tienes un esclavo hebreo, de todas las reglas de todo eso, ahí ya no les toca y mucha gente dice, mira esta ley que está hablando, me está hablando de cosas de hace 2000 años, eso no está vivo, no es, ¿sí me entiendes? Y Claro. mucha gente lo critica de esa forma, y es porque no entienden la Torá. Primero, no entienden cómo fue entregada de una forma lógica, y segundo, no han tenido la posibilidad de estudiar cómo eso puede ser práctico para su vida. Y hay grandes enseñanzas ahí, muy grandes enseñanzas de los mandamientos que han sido entregados en Mishpatim. Y ya la próxima semana tendremos un montón de reglas de cómo construir el altar, ¿no? Uh -huh. Teruma, sí, y la manera en que hacer la teruma. Entonces, es todas estas reglas, pero no es más que nada, y todo lo que está en la Torah, cada letra, cada pasaje es importante. Inclusive hay gente que dice, genealogías, por favor, ¿no? Vamos a Uy, pasar de acá a acá, ¿no? Y todas esas cada nombre tiene un significado, hay códigos ahí. Entonces, cada palabra dentro de la Torah, cada letra dentro de la Torah es muy importante. Hasta los rabinos estudian las letras, las formas de las letras, etcétera. Entonces, porque cada cosa está dada por Hashem, se la dio a Moshe y él la transmitió. Entonces, esa es la cuestión. Pero bueno, te agradezco mucho, Santiago. Fue una excelente. Yo sé que para algunas personas esto puede ser como, bueno, ¿y por qué hay que leer el pasaje un poquito, regresar un poquito lo que está explicando Santiago, porque es muy interesante, lo que él está diciendo es muy interesante, es como releerlo tú mismo y entonces ver esta enseñanza. Y entonces van a entender muchas de las cosas que él está diciendo, porque conozco muy bien los pasajes y es muy interesante lo que él está diciendo, muy bueno, pero sí les pido, si están al final de esa presentación, vuélvelo a leer y ve la presentación de nuevo, porque van a encontrar muchas cosas muy interesantes que él está diciendo. ¿Ok? Gracias, Santiago, te agradezco mucho. Muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo. Y recuerden, pues aquí estamos en Shubo Español. Que tengan muy buena noche. Hasta luego. hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias.